Buenas noches, hermanos. Estamos listos ya para iniciar la exposición del estudio de otro salmo más que estamos con la oportunidad de aprender, de comprender, de memorizarlo. Damos gracias a Dios porque su protección ha sido tan evidente que nos permite estar ahora en esta oportunidad de exponerles la palabra de Dios y ustedes de escucharlo. Un saludo cariñoso de nuestra parte con mi esposa llegue hasta ustedes y esperamos que Dios quiera favorecernos con su palabra después que ha escuchado nuestra adoración para Él. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más te damos gracias porque nos permites exponernos a estos salmos. Ahora ha de correspondernos un precioso salmo de oración. Concede, Señor, que bajo la dirección tuya podamos adentrarnos en estas verdades que quedaron plasmadas desde tiempo atrás como un antecedente a lo que había de ser la experiencia más intensa que hombre alguno ha vivido, la de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, allá en el Calvario. Señor, permítenos que esto ya vaya siendo una preparación para nosotros, porque pronto estaremos celebrando la Semana Mayor y nuestros corazones y mentes deben estar preparados para tal acontecimiento. Por eso te rogamos, Señor, que hables a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues se ha leído, hermanos, el Salmo 13. El Salmo 13 pareciera ser que es un salmo no muy citado. No sé si esté yo equivocado, pero no es muy común. Pero en cuanto al contenido, es uno de los salmos muy intensos. Empieza, diríamos, sin mayor introducción, con estas expresiones que tienen que ver con preguntas, pero preguntas un tanto desesperadas. Si ustedes tienen a la mano su Biblia, aunque ya leímos este salmo, podemos volver a ver estos versículos. Dice el Salmo 13 en el versículo 1, ¿hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? ¿Con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Vamos por partes, y como es un estudio bíblico tenemos la oportunidad de hacer esto. Si yo les preguntara a ustedes cuántas preguntas hay ahí, yo creo que pronto me responderían. Y ya hacemos esas cuentas. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Primera pregunta, tiene que ver con el olvido de Dios. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Tiene que ver con esa acción tan impresionante de Dios de esconder su rostro. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? Ahora tiene que ver con el salmista en cuanto a la actitud que tiene dado a las circunstancias que está viviendo, lo que está haciendo él para consigo mismo, para con su vida, con su alma. Pero aquí, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y son 4 preguntas, y aquí la última tiene que ver con el enemigo. Y si nos detenemos, vamos, la primera y segunda tienen que ver con Dios, con el olvido de Dios y también con el esconder su rostro.
La primera, con el olvido de Dios, y con el esconder su rostro, la segunda pregunta. La tercera pregunta tiene que ver con algo que el salmista hace. Y la cuarta pregunta, con la que el enemigo hace en contra o para dañar al salmista. Y esto debe llevarnos a nosotros, estas preguntas, ver en ellas el trasfondo que hay. Es una situación muy difícil que está viviendo el salmista. Este cántico de oración comienza así, con estas preguntas desesperadas, que después se van a traducir en formulaciones como lamentos. En el versículo 3, vamos a ver. Dice después en el 3, mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Y entonces aquí ya va expresándose o traduciéndose en una oración. Los primeros 2 versículos nos están hablando de ese momento tan difícil que pasa el salmista, y ya los versículos 3 en adelante vamos a encontrar una oración que es producto de esa experiencia difícil. Versículo 5, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y aquí en el versículo 5 y 6 ya vamos encontrando una confesión que expresa el salmista, una confesión que le conduce a la alabanza. Vamos por partes, nuevamente. Lo que importa es que se comprenda, hermanos. Y aquí no estamos en un mensaje, en una predicación, sino en un estudio bíblico. A veces, pues por estas situaciones que vivimos ahora, tiendo a presentarla como un mensaje o dividir en partes un salmo. Pero ahora podemos detenernos un poquito más. Los 2 primeros versículos incluyen 4 preguntas, y en las 4 preguntas, 2 primeras tienen que ver con Dios, la otra tiene que ver con el salmista y la última tiene que ver con el enemigo. Así. Y esto nos permite ubicarnos en una realidad que el salmista está viviendo, sumamente intensa. Después encontramos una oración. Estas preguntas que expresa el salmista hablan de su realidad, de su condición. Y después, entonces, va a traducirlo en una oración. Por eso están los versículos 3 y 4. Pero esa oración no lo va a hacer si no tiene una confianza plena en Dios. Por eso viene en el versículo 5 la confesión. Y está tan confiado en Dios que el versículo 6 ya va a expresarse una alabanza a Dios porque le ha hecho bien al salmista. Y esto es, esperamos, alcanzar este propósito tan especial como se expresa ya en el versículo 1, el versículo 6. Quisiera hacer algunos comentarios en estos casos, hermanos. Después de que se escucha esa confianza y la gratitud o la alabanza por lo que Dios hace, entonces nosotros vemos que la estructura del Salmo está completa en cuanto a los elementos que incluye una oración en la concepción hebrea, una oración, los elementos que incluye.
Ya hemos hablado la realidad de la condición, la oración dirigida a Dios y la confianza y respuesta divina. Los orantes, por eso se puede decir lo siguiente, los orantes de los salmos, hay salmos que son cánticos de oración, se dice, son oraciones. Muy bien, estos salmos nos expresan lo que hay en el corazón de los salmistas o del salmista, y ustedes saben que no solo David, sino hay otros más. Claro, David es la mayor parte de los salmos, es producto de él. Ahora, los orantes no se lamentan ni se quejan. Vamos por partes. Los orantes no se lamentan ni se quejan. No se está hablando de un lamento, no se está hablando de una queja. Si queremos nosotros encontrar estos conceptos de lamento y queja, entonces tendríamos que leer las lamentaciones de Jeremías o algunas otras porciones de la Escritura. Pero cuando vemos oraciones estructuradas aquí en labios del salmista, quiero decirles que no vamos a encontrar lamentos ni quejas. A veces nosotros nuestras oraciones no las tenemos bien formuladas porque lo que contiene es puro lamento, es pura queja, lo que pasa, lo que sucede. Entonces, si no son lamentos y quejas, que es un concepto que normalmente lo incluimos en el contexto de oración, que insisto que en la oración hebrea no viene. ¿Qué es entonces? No, sino que expresan claramente a Jehová cuál es su situación difícil, calamitosa, crítica, eso es, y oran pidiendo la intervención de Dios. Una cosa es lamentarse y quejarse y otra cosa es describir cuál es la realidad de mi condición. Cuando describo la realidad de mi condición, voy a decirle a Dios, como dice el salmista, que por qué Él es así conmigo. Lo que yo estoy viviendo y lo que el enemigo está haciendo conmigo. Esta es la situación real que vive el salmista. Las preguntas no tienden a formularse como quejas, sino como descripción, repito, de una realidad que está viviendo el salmista. Cuando se describe esta realidad y entonces se pide la intervención de Dios para que se supere esa realidad, para que Dios intervenga y quite esa situación difícil, que detenga al enemigo, que él actúe de otra forma como que hasta ahora no lo ha hecho. En ese momento entonces estaremos viendo la intervención de Dios, porque es lo que pide el salmista. Esta es mi situación, Señor, ahora te ruego que tú intervengas. Esto es lo que incluye la oración hebrea. ¿Está bien? El reconocimiento de una realidad y la súplica para la intervención divina. Y cuando en los versículos ya 5 y 6 vemos la intervención divina, entonces ya hay la alabanza, la gratitud y eso. El verdadero sufrimiento que vamos a encontrar acá, hermanos, es conocido por nosotros, por la mayoría de nosotros. Sí. Las desesperadas preguntas van a convertirse en un testimonio de las insoportables aflicciones
que el orante tuvo que sufrir durante mucho tiempo, porque no es de un momento. En el versículo 1 vamos a encontrar esto. Se invoca a Jehová, de Él es... ¿Y por qué hemos de invocar a Dios? ¿Y por qué hemos de dirigirnos a Dios? ¿Y por qué hemos de solicitar su intervención? De Él es, pues, de quien vienen todas estas aflicciones. La persona a quien Jehová olvida, la persona a quien abandona, tiene que soportar la aflicción. Pero es Dios quien está olvidando. Dios es el que abandona. Wow, vamos por partes. Primera y segunda pregunta. Jehová, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Es Dios quien está olvidando al salmista. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Es Dios quien está escondiendo el rostro. Entonces, de Dios está viniendo esta situación. De Dios viene. Ante esta situación que viene de Dios, diremos, el salmista entonces entra en un proceso donde, como lo expresa aquí, va a cuestionar su alma, va a hacerse preguntas especiales y va a haber tristeza en su corazón. Y ante esta situación que Dios permite, porque Dios lo permite, el enemigo va a hacer de las suyas, va a aprovechar y va a intervenir. Por eso la cuarta pregunta refiere al enemigo. Y como es un estudio, yo quisiera que quedara bastante claro, porque hay a veces tantas ideas ahora que han confundido bastante. En el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento también, pero en el Antiguo Testamento vamos a encontrar expresiones que tienen que ver con que Dios es el que hace, el que hiere, pero también el que cura. Dios es el que lastima, pero es el que venda. Y aquí es donde nosotros tenemos problemas para definir estas cuestiones, porque pareciera ser que todo le echamos la culpa, todo lo que pasa le echamos la culpa al enemigo, a Satanás, y es la forma como podemos definir la realidad de nuestra situación. No, a ver. Aquí lo que está exponiendo el salmista es algo que viene de Dios. Vuelvo a decirles, estos verbos son importantes. Dios es el que olvida, Dios es el que se esconde. Y ante este olvido de Dios y ante esta acción de esconderse de Dios, entonces el salmista tiene un sufrimiento muy intenso que va más allá de sus propias fuerzas. La principal y peor agonía, la principal y peor agonía de la que se ocupa nuestra lamentación es la de verse abandonado por Dios. Hermanos, estamos aproximándonos a Semana Santa y
Y ahí vamos a encontrar el lamento más intenso que se ha escuchado en toda la historia de la humanidad. Aquel lamento que tiene que ver con la expresión del Señor Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿sí? Ahora, ¿por qué has hecho eso? Lo que el salmista está expresando aquí también lo refiere el Salmo 22. Ustedes tienen ahí a la mano su Biblia. No solo el evangelista, el Salmo 22. Vamos a ver. Dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? De esa salvación que yo necesito. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay reposo para mí, o no hay para mí reposo. Estoy leyendo el Salmo 22, versículos 1 y 2, y continúa este Salmo 22. Uno de los salmos mesiánicos, se dice, porque tienen que ver con lo que después vive el Mesías, Jesús de Nazaret, y en este caso allá en el Calvario, en la cruz. Esta es la esencia de la ira. ¿Así? En la que el salmista se ve en su experiencia. Esa experiencia es muy intensa, sí, porque va acompañada siempre de la impresión de eternidad, dice Delitzsch, y de gusto anticipado del infierno. Viene de Dios esto, estas dos cosas. Lo vive el salmista del Salmo 13, y en este caso es David. ¿Está bien? Lo expresa el Salmo 22, otro salmo de David. Lo expresa el Señor Jesús, un descendiente de David. Y en determinados momentos, circunstancias, lo expresamos también nosotros. Aquí encontramos algo que podemos revisarlo en el trasfondo ya del Nuevo Testamento. Estos versículos del 13, del 22, nos permiten lo que se conoce técnicamente como una transposición cristiana. Lo pasamos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar lo que se conoce para varios como una de las 7 palabras de la cruz, lo que ya les he expresado. No hay cosa más difícil que el abandono de Dios. No hay cosa más difícil que Dios se olvide de nosotros. Cuando se analiza la experiencia del Señor Jesús, se comprende mejor lo que el salmista está expresando, y allá de una manera mucho más intensa, más difícil. El Señor Jesús está en el Calvario y entonces ve el abandono de Dios, experimenta más bien el abandono de Dios. En esta vida terrena, nadie ha vivido una experiencia tan intensa como la que vivió el Señor Jesús.
Por eso ya el escritor sagrado en Hebreos o en alguna otra porción vamos a encontrar que él va a comprender nuestra realidad humana. Y en cuanto al sufrimiento, no ha habido nadie que haya sufrido más que el Señor Jesús. Ningún ser humano en toda la historia de la humanidad, nadie ha sufrido más. Nadie ha sufrido más que el sufrimiento que tuvo el Señor Jesús. Nadie puede decir que tal ser humano, que en tal ocasión, que tal pueblo, que tal nación en determinado momento ha sufrido lo más horrible que puede sufrir un hombre, un ser humano o un grupo de personas. No, el que ha sufrido más es el Señor Jesús. ¿Pero por qué decimos esto? Porque lo que está expresando aquí el salmista es una experiencia muy intensa, pero hermanos, es una experiencia que lo vivimos también nosotros. A veces pasamos crisis y cuando estas tardan mucho, se nos antoja preguntar lo mismo que el salmista: ¿por qué te olvidas de mí? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no has...? Y la experiencia del salmista, de acuerdo al versículo 5 y 6, vamos a entender que Dios acude a él, le responde. Y la experiencia que ustedes y yo tenemos va a constatar esto mismo, de que Dios, pasado un tiempo, va a contestarnos. Cuando hablamos de la experiencia del Señor Jesús, permítame decirles esto: que el Señor Jesús, allá en el Calvario, cuando experimentó el abandono de Dios, es porque Dios volteó su rostro, porque no lo vio, porque no se acordó. Sí. Ahora, ¿por qué hizo eso Dios? Ustedes ya saben que esto ya va a ser un tema puede ser un tema de Semana Santa. Ustedes ya saben que Dios lo hizo por amor a nosotros, porque esa experiencia tenía que vivir el Señor Jesús. Ahora, este abandono de Dios, ¿no lo ha experimentado algún ser humano? No. En esta vida. Lo va a experimentar en la vida futura si no ha vivido conforme a la voluntad de Dios, si no ha buscado a Dios de tal manera que Dios se manifieste en su vida y que sea la vida de cada uno de nosotros agradable a Dios. Ahora, si no es así, entonces nosotros vamos a experimentar esto. Y aquí es donde echamos mano de otra porción del Nuevo Testamento y especialmente del Evangelio según San Mateo. En estas porciones apocalípticas que hay en los Evangelios, y allá en el capítulo 25 que vamos a encontrarnos el juicio de las naciones, donde el juez va a decir que se aparten. Alejaos, apartaos de mí. Ese alejamiento de Dios, esa acción divina para apartar, va a ser definitiva. Es el abandono definitivo de Dios, que en parte lo vive el Señor Jesús intensamente, sí. Después pasa un tiempo y Dios actúa para levantar a su Hijo amado de la tumba. Pero vamos, ustedes y yo vamos a una experiencia futura donde podemos escuchar las palabras más maravillosas que puede escuchar hombre alguno. Venid a mí, benditos de mi Padre.
o las palabras más difíciles que escuchará el hombre. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay descripciones apocalípticas, hermanos. No tenemos tiempo para hacer referencia de la literatura apocalíptica que muchos lo han distorsionado. Pero vamos, estas expresiones corresponden a el lenguaje o literatura apocalíptica, donde se va a hablar del infierno, donde se va a hablar del fuego, del gusano, bueno, ya ustedes han escuchado bastante tal vez de esto. Infierno en este contexto es el abandono absoluto de parte de Dios. Cuando el salmista está viviendo esto, el problema que tiene es que va sintiendo que ya se parece a un infierno, aunque no lo es exactamente. Pero el sentir del salmista, el sufrimiento del salmista ante el abandono de Dios, ante el olvido de Dios, ya sabe a infierno, se dice. Y esta porción, hermanos, esperamos que nos ayude. Claro, apenas estamos introduciendo aquí este salmo. Pero quiero decirles a ustedes que lo que el Señor Jesús experimentó va más allá, y que lo que Dios quiere es que ninguno de nosotros experimentemos el abandono de Dios definido como infierno. Anticipadamente vivimos situaciones difíciles que pueden sabernos ya a infierno, en cierta manera. Pues que estas situaciones anticipadas nos sirvan para prepararnos de tal suerte que no tengamos nada que ver con ese abandono definitivo de Dios. Y Dios propositivamente permite esto o aquello. O Dios, en la manifestación de su ira dirigida de manera personal o para el salmista, para nosotros, puede llevarnos a situaciones muy críticas y difíciles. Pero cuando estas situaciones nos llevan a postrarnos delante de Dios, a expresarle a Dios, a decirle a Dios por qué esto, por qué aquello, a traducirlo en una oración a Dios y en una confesión, porque creemos que Dios va a escucharnos, va a ayudarnos, que Dios no nos va a abandonar para siempre, que Dios no quiere que vivamos la experiencia de su Hijo. Si hay algo que debiéramos aprender de este salmo, hermanos, es que todos nosotros como creyentes debiéramos estar conscientes de esa realidad que decíamos, realidad que nos los permite cuando tenemos situaciones críticas y difíciles que nos convulsionan. Y estas debieran llevarnos a ponernos a cuentas con Dios. Como diría el profeta, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Sí, y estas situaciones nos debieran llevar a Él para que no tengamos que ver con el abandono definitivo de Dios. Estos salmos, estas porciones bíblicas son un regalo de Dios para que nosotros comprendamos que lo que Dios quiere es que estas situaciones nos lleven a buscar su rostro, a buscar su ayuda, pero con una confianza de que Él no va a abandonarnos ya definitivamente. Se está experimentando por un tiempo, pero el mismo Salmo nos va a decir que no es para siempre. Y cuando escuchamos las palabras del Señor Jesús, siempre las debemos escuchar como palabras que Dios quiere que nosotros no las pronunciemos cuando éstas tendrán que ver con un abandono definitivo de Dios. Dios no quiere que lleguemos al abandono definitivo. Las situaciones difíciles de esta vida bien pueden servirnos para entender como un anticipo lo que sería de horrible el abandono de Dios.
Pero Dios no lo quiere ni aquí ni allá, menos allá. Y estas situaciones van a favorecernos para buscar intensamente a Dios. Y aquí es donde se dice de manera paradójica: dichosos aquellos que comprenden la realidad de su sufrimiento y su situación, porque esto los empuja, los lleva, los conduce a Dios. Y cuando esto sucede, entonces se tiene un encuentro real con Dios. Y de acuerdo al salmista, esta situación que se vive, hermanos, donde el enemigo contribuye de una manera muy directa para intensificar más el sufrimiento, son situaciones que encuentran una respuesta en el corazón de Dios. Estas situaciones tienen un beneficio espiritual maravilloso. Nos conducen, nos empujan, nos impulsan para ir a Dios, para abandonarnos en las manos de Dios. Vamos a continuar este salmo. Les invito a orar. Padre Celestial, como expresábamos, estamos aproximándonos a Semana Santa y queremos estar preparados. Porque aún en este confinamiento esperamos que se celebre de una manera muy hermosa esta Semana Mayor. Pero lo importante y grandioso de esta semana es que vamos conociendo más lo que tú hiciste a través de tu Hijo amado. Vamos viendo con más claridad tu amor, tu misericordia. Vamos viendo a un Dios que no quiere que el día de mañana nos veamos separados. Gracias, Padre. Permítenos que a través de este salmo empecemos este proceso de comprensión de nuestra realidad y entonces podamos acercarnos a ti. El Dios que siempre tendrá los brazos abiertos para aquellos que, reconociendo su miseria, claman al misericordioso. Bendito seas. Concédenos esta ayuda como iglesia, Señor, y que siempre podamos vernos necesitados y cada vez más necesitados. Y extiende tu misericordia a todos aquellos que escuchan tu santa palabra ahora. Y permite que esta palabra tenga un mensaje para cada corazón, llamados a estar bien contigo, Señor, para poder acercarnos y abandonarnos en tu gracia. Por Cristo Jesús. Amén.